Muy buenas tardes, estimados compañeros y facilitador, abogado Carlos Manuel Hostos Chacón. Mi nombre es Carlos Rodríguez y dando cumplimiento a la asignación de Derecho de Hidrocarburos, hablaré sobre la Ley de Bienes Afectos a la Reversión de 1971. Esta ley fue una norma que reguló el destino de los bienes e instalaciones de las empresas petroleras concesionarias al finalizar el plazo de las concesiones otorgadas por el Estado venezolano. La ley se promulgó en un contexto de auge de la industria petrolera, denominada por compañías extranjeras y de creciente demanda nacionalista de una mayor participación del Estado en la renta petrolera. La ley estableció que los bienes afectos a la reversión pasarían a ser propiedad del Estado sin indemnización alguna con el fin de asegurar la continuidad y eficiencia de las actividades petroleras y garantizar el derecho de la nación sobre los hidrocarburos. La ley fue una norma pionera en reconocer el carácter estratégico de los hidrocarburos como recursos naturales no renovables y fue una ley precursora en la nacionalización petrolera que se concretó en 1975. El ámbito de aplicación de esta ley en las concesiones de hidrocarburos se direccionaba a las tierras, a las obras permanentes, las instalaciones, accesorios y equipos que formaban parte integral de ellas. También en otros bienes adquiridos con destino a la exploración, explotación, manufactura, refinación o transporte de las concesiones de hidrocarburos. Los principios que inspiraban esta ley eran como principal regular el aprovechamiento eficiente de los hidrocarburos como materia prima para su industrialización y exportación. Y en segundo lugar, procurar que los bienes y equipos fabricados en el país concurran en condiciones de igualdad para ser utilizados en las actividades vinculadas con los hidrocarburos. El contenido de esta ley lo podemos resumir en 5 aspectos resaltantes. Como primero, el establecer la utilidad pública de los bienes afectos a la reversión y su régimen jurídico. Segundo, disponer que los bienes afectos pasan al patrimonio nacional libres de gravámenes y sin indemnización alguna, al extinguirse por cualquier causa las concesiones respectivas. Como tercero, prohibir el uso de bienes de terceros en las concesiones, salvo autorización expresa del Ejecutivo Nacional. Como cuarto, otorgar el derecho de la nación de seguir utilizando los bienes revertidos en las formas que establezca el Ejecutivo Nacional. Y como quinto y último aspecto, está el crear una comisión especial encargada de velar por el cumplimiento de la ley y sus reglamentos. Realizando un análisis sobre su base para leyes nuevas, podría considerar los siguientes aspectos. La ley, como primero, se basó en el principio de que los hidrocarburos son un recurso natural no renovable y estratégico para el desarrollo nacional, por lo que el Estado debía ejercer su soberanía sobre ellos. La ley se inspiró en el modelo de nacionalización petrolera que se había iniciado en otros países productores de petróleo, como México, Irán e Irak, que buscaban una mayor participación en el Estado en la renta petrolera y una menor dependencia de las compañías extranjeras. También la ley se anticipó al proceso de nacionalización petrolera que se concretó en 1975, anteriormente nombrado. Esto con la creación de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, o conocido como PDVSA, como empresa estatal encargada de la exploración, explotación, refinación y comercialización de los hidrocarburos en el Estado. También la ley fue cuestionada por algunas empresas petroleras concesionarias. De resaltar esto, ya que alegaron su inconstitucionalidad por según violar
el derecho a la propiedad privada y el principio de irretroactividad de las leyes. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia declaró su constitucionalidad en 1973, argumentando que la ley no era retroactiva, sino prospectiva, y que el derecho a la propiedad privada no era absoluto, sino limitado por el interés público. Su vigencia en la actualidad no se encuentra vigente, ya que fue derogada por la ley orgánica que reserva al Estado las actividades de exploración, explotación de petróleo y demás hidrocarburos, promulgada en el año 2001. Esta ley estableció un nuevo régimen jurídico para las actividades petroleras basado en la reserva al Estado de dichas actividades y en la creación de empresas mixtas entre el Estado y los particulares. La ley también dispuso que los bienes afectos a las concesiones de hidrocarburos existentes pasarían a ser propiedad del Estado, previa indemnización a los concesionarios. La ley fue publicada en Gaceta Oficial número 3, como la vemos aquí expuesta. Y ya para finalizar, algunos aportes que hizo la legislación hoy en día en referencia a la ley de hidrocarburos fueron los siguientes. Fue una de las primeras leyes que reconoció el carácter estratégico de los hidrocarburos como recursos naturales no renovables y de derecho de la nación sobre ellos. Fue una ley precursora de la nacionalización petrolera que se concretó en 1975, al establecer que los bienes e instalaciones de las empresas petroleras concesionarias pasarían a ser propiedad del Estado al finalizar los plazos de concesiones. Fue una ley que buscó asegurar la continuidad y eficiencia de las actividades petroleras al obligar a los concesionarios a conservar y mantener los bienes afectos a la reversión en condiciones óptimas de funcionamiento. Y como último, fue una ley que, como anteriormente, enfrentó un desafío jurídico que al ser declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia, al argumentar que no violaba el derecho a la propiedad privada ni el principio de irretroactividad de las leyes. Muchas gracias.